Vamos al mensaje. Es una canción que me emociona y me encanta. La verdad que me toca mucho ver cómo será, imaginar cómo será allí en la eternidad. Pero volvemos aquí al texto del mensaje que tenemos para hoy. Es impresionante como enero es el mes que más tarda en terminar, ¿o no? Para mí parece que tiene 45 días. Parece que ya vamos ya por el día 25 y todavía es el 11. Nos cuesta, nos cuesta. A mí se me hace un poco cuesta arriba el mes de enero. Pero aquí estamos en el segundo domingo del mes. Y dado que es el segundo domingo, se me ocurrió predicar sobre el segundo mandamiento más importante. ¿Y cuál es? Así es. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer el texto que nosotros tenemos para esta mañana, que se encuentra en Lucas el capítulo 10 y estaremos leyendo del versículo 25 hasta el 37. Este es el relato de Lucas, ¿vale? Que es un poco, vamos a decir, un poco diferente a como la perspectiva, podemos decirlo, ¿vale? La perspectiva desde la que escribe Lucas. Entonces, vamos a leer ese relato donde vemos ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Eso es importante. Se ha levantado justamente y dice, oye, a este le pongo a prueba. ¿Habéis sentido alguna vez así? Que una persona se ha levantado para ponerte a prueba. Es decir, este se ha levantado para ponerme a prueba hoy. Es que de verdad. Pues con Jesús no era diferente. Con Jesús pasaba lo mismo. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y la siguiente, desde el 30 hasta el 37, Jesús responde a esa pregunta con una parábola y es la parábola del buen samaritano. Entonces, atentos. Tenemos que pensar y ir por partes. Ese hombre se levanta para probar a Jesús, le hace una pregunta para justificar sus acciones y ahora Jesús la contesta. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Esa pregunta, Jesús cuenta la historia y ahora
le hace la contrapuesta, ¿no? A ese hombre con esa pregunta. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo. Existen muchas cosas que podríamos hacer y poner como énfasis en este mensaje, pero yo quiero exponer solamente la idea principal que tengo para esta mañana, que es el amor al prójimo, porque ahí también está, amará al Señor tu Dios y ahí está con qué debemos amar, cómo debemos amar a nuestro Dios, pero también está que debemos amar a nuestro prójimo, o sea, como algo semejante, dice, ¿no? El segundo mandamiento es semejante a este, ¿no? Amar al prójimo y la respuesta de Jesús. ¿Qué es amar al prójimo? Y Jesús introduce la parábola del buen samaritano. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento y el amor al prójimo es el segundo mandamiento más importante que el cristiano debe tener en cuenta para aplicar y practicar en su vida. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús cuenta esta historia para explicar el amor al prójimo? ¿Por qué? No sé si sabéis, pero de los cuatro evangelios que tenemos, ¿vale? Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Tres de ellos son sinópticos. ¿Qué significa eso? Que comparten los mismos relatos o de diferentes perspectivas o enfoques. O sea, son muy parecidos los relatos que vienen en cada uno de ellos, ¿vale? Pero hay relatos e historias que solo comparte un evangelio en concreto. O sea, algo que no hay entre los tres, pero que sí hay en este. ¿Me explico? Y como ejemplo, la parábola del buen samaritano es uno de ellos. La parábola del buen samaritano solo viene en el evangelio de Lucas. No está ni en Mateo y tampoco en Marcos. Sí, pero los sinópticos. Si hablamos de los sinópticos, son los tres. ¿Pero por qué? Para los que conocemos un poco más de la Biblia y entendamos un poco más acerca en profundidad de quién era Lucas, nos cuadrará la cosa porque Lucas era médico. Y estos relatos de alguien herido que necesitaba ser curado y cuidado, pues no pasa desapercibido por Lucas. O sea, que a lo mejor para Mateo y para Marcos, no es que no fuera importante, sino que simplemente no veía la necesidad de introducir ese mensaje, esa parábola ahí. Pero gracias a que tenemos esos tres evangelios, pues tenemos esas tres perspectivas y añadidos que nos enriquece cada vez más cuando más lo leemos y comparamos entre ellos. Pero volvemos al texto. Jesús relata que primer el primero que pasó por el que estaba caído, herido en el camino, ¿quién fue? El sacerdote, ¿verdad? Y el segundo, el ayudante o el levita, ¿sí? Que son las dos figuras que llevaba el templo. Esto lo hace Jesús aposta para captar la máxima atención de sus oyentes. Porque la figura del sacerdote representa la máxima autoridad de la religión judía. Y la del levita o el ayudante. La segunda, porque eran los dos que manejaban, pues, lo que sería todas las cosas del templo, el tema de sacrificio, de inspeccionar, de una serie de cosas, ¿no?
todos esperaban que el sacerdote ayudara a eso. Y esperaban que lo hiciera espontáneamente y a la primera, no que, oye, pasó, bueno, me arrepentí, vuelvo. No, no, que nada más ver, lo hiciera de lejos, lo ayudara. Pero no es así. El sacerdote, ¿qué hace? Pasa de largo, ¿verdad? Y el levita, ¿qué hace? Lo mismo, sigue el mismo camino. Es como si el Jesús estuviera contando, ¿vale? La historia y ellos dijeran, no, no, sí, hombre, ¿cómo que el sacerdote no va a ayudar a alguien que está herido? Y, y pasa el sacerdote y se va de largo y dice, uff, ¿cómo va a ser eso? Entonces Jesús pone e introduce la historia del levita y dice, todavía como los oyentes están, todavía hay esperanza para ayudar a ese judío. Es como que llega el levita ahí, también pasa de largo, ¿no? Los dos fallan. Y a lo mejor los oyentes a la altura de esa historia están como desmoralizados. Y algunos podrían decir, bueno, es que los rituales de pureza eran muy estrictos para aquellos tiempos. Entonces tocar a un muerto o eso se contaminaría y no podrían ejercer su función, ya que son sacerdotes y levitas y ayudantes, ¿no? Y, para excusar al levita dice, no, bueno, si es sacerdote que acaba de pasar por aquí no le ha ayudado, ¿cómo voy a ser yo? Si mi superior no lo ha hecho, yo tampoco lo haré, ¿verdad? A veces nos hemos encontrado en esta condición de pensar que, bueno, si mi líder o el pastor no lo ha hecho, yo tampoco lo haré. La responsabilidad es de cada creyente. Claramente estar que al responsable, al pastor o al líder, al sacerdote, al que esté al frente, se le espera esa primera iniciativa, que dé ejemplo, pero no siempre es así, hermanos. Pero que aunque no sea así, eso no es excusa para que no lo hagas. Porque la responsabilidad, repito, es de cada creyente. Si has pensado así alguna vez, déjame decirte que estás totalmente equivocado o equivocada. Si tanto el sacerdote, el levita, tú y yo conociéramos el verdadero propósito de la religión, el verdadero propósito de Dios, todos no pensaríamos en ayudar, ayudaríamos. Esas personas vivían para el templo, pasaban las horas del día en el templo, pero no conocían el Dios que habitaba en el templo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Hemos estado o estamos así. Vivimos una religión, nos olvidamos de lo que Dios quiere. No es una religión, es una relación personal con cada uno. Veremos aquí un detalle y la importancia que hay en leer en diferentes versiones, ¿vale? La importancia que tiene en comparar las versiones y comparar los relatos de los evangelios sinópticos, a menos de los tres que conocemos. Algunos Juan también lo comparte, si hay en Juan también sería bueno compartir también. Pero vamos a ver el versículo 30 y el 31 en la nueva traducción viviente, ¿vale? Que es la que solemos proyectar aquí y es la que yo suelo más o menos leer. Dice así, Jesús
respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Vale, esa es la versión. Ahora vamos a ver la de Reina Valera de 60. Los mismos versículos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Habéis notado alguna diferencia? ¿Cuál? ¿Cómo? Se alejó, cruzó. Ambos están, ¿verdad? Como que se cruzó al otro lado. Otro dice que viéndole pasó de largo, ¿no? Simplemente siguió adelante. Pero ¿sabe un detalle que se pasa a veces desapercibido en muchas cosas? Cuando nosotros no, ¿cómo por decir? No conocemos el contexto histórico como tal. Y, y hay un detalle que pasa muy desapercibido. En la nueva traducción viviente dice, ¿vale? El versículo 30. A ver, proyectamos otra vez. Hoy voy a volver el Goomer loco ahí intercambiando las versiones. Pero dice que un hombre judío bajaba de Jerusalén. Y luego el 31 dice, sí, así mejor, el 30 y el 31 ahí. Dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. Y el 31 dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad. Vale, quedaros con esa información. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. Y luego un sacerdote pasó por allí de casualidad. Ahora vamos a la Reina Valera, con los dos versículos igual. Dice, respondieron Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y luego el 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. En la nueva traducción viviente no dice si el sacerdote y el levita están descendiendo de Jerusalén. Pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Dónde está el templo? En Jerusalén. Si están descendiendo de Jerusalén, no están yendo al templo, están volviendo. ¿Sí? O sea, no irán a prestar culto a Dios, no irán para hacer sacrificio, sino que están volviendo a sus casas. O sea, están volviendo de Jerusalén. Eso es un detalle muy importante que puede pasar desapercibido, pero leyendo y haciendo la comparación de las versiones, podemos ver que esas figuras religiosas, tanto el sacerdote como el levita, que eran responsables de prestar sacrificio y que para prestar sacrificio y hacer el culto a Dios no podrían estar impuros, pues resulta que están volviendo de haber prestado culto a Dios, que podrían por así decirlo, estar impuro al tocar a esa persona. Sí o no, como ellos pudieran detectar, pero esa persona no estaba muerta como tal. El problema aquí, hermanos, son las excusas que uno puede poner. Entonces, esos detalles nos ayuda a que Jesús está pensando en todo. Está pensando en que, oye, no tiene la excusa de que tiene prisa para prestar culto a Dios y que no puedes ayudar. No, no, que tengo que hacer sacrificio a Dios y voy al templo y necesitan de mí para que yo pueda ejercer eso. No, porque están volviendo de Jerusalén. No están yendo. Existe una forma de enseñar judía que
para explicar las cosas que van de menos a más. No sé si, bueno, ahora cuando leemos vayamos al texto, lo vas a entender. Y encaja perfectamente con esa parábola, ¿vale? Así que veamos Deuteronomio, capítulo 22, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Dice así: si encuentras deambulando por ahí un buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando esto suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras un burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído un burro o un buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Es como que si tu obligación, si es tu obligación hacer eso con el animal de tu vecino, ¿qué dirá con una persona? Luego en otro pasaje habla acerca del enemigo. Si ve el buey, no sé qué, no sé cuánto, la cabra, eso de tu enemigo, pues ve para allá y ayúdale y lo entrega, lo devuelve. Del enemigo, dice. O sea, va de menos a más. Es como si, oye, si es tu obligación hacer eso con un animal, pues imagínate con una persona. Imagínate con tu vecino, con la persona que estás allí. Pero en esta parábola, Jesús hace lo contrario. Les deja totalmente sin esperanza. ¿De dónde puede venir el amor al prójimo? Porque el sacerdote ha fallado y el levita también, el ayudante. Entonces, ¿quién va a ayudar a ese judío? Si las dos figuras más importantes que deberían dar ejemplo de amor no lo dieron. Y Jesús termina afirmando que el bendito amor al prójimo puede venir incluso de las cosas que más menospreciamos, como los samaritanos para los judíos. Los samaritanos en aquellos tiempos para los judíos eran personas totalmente despreciadas, que no valían nada, valían menos que sus animales. Y Jesús concluye que el amor al prójimo vino de un samaritano. Los judíos menospreciaban a los samaritanos, pero aún así el amor, la misericordia y la gracia vino de donde los judíos menos esperaban. Yo no sé en qué situación te encuentras hoy. Quizás te sientas tan puro o tan pura que no puedes amar al que tienes a tu lado. No eres capaz de soportar algunos tipos de personas. Quizás has vivido una religión toda tu vida. Pero hoy ha llegado el momento de romper con esta religión, porque la religión no salva a nadie. Ha llegado el momento de reconocer que tu vida no solo está para tus intereses, que Cristo entregó su vida por ti para que vivieras la vida que Él ha preparado para ti. Una de las cosas que el creyente cuando entrega su vida a Cristo aprende a la primera es,
Mi vida ya no me pertenece. Mi vida pertenece a Cristo. Hermano, hermana, tú rompes con esto que te apasiona, esto que te apasiona y te separa de Cristo, o tus pasiones te llevarán a la separación eterna de Dios. Y qué triste será si cuando llegue aquel gran día escuches de nuestro Señor: apártate de mí, que no te conozco. Qué triste sería. Quizás hayas empezado este año como este judío en la parábola, que estaba rozando la muerte, herido, sin esperanza, sin rumbo, con todos los sueños que Dios tenía para él, pues como que se había ido por agua abajo. Ya sea porque te has equivocado, o ya sea que estás sufriendo por las acciones de Satanás. Quizás llevas en el camino mucho tiempo. Has visto muchas personas pasar por ti y estabas seguro que algunas de ellas te ayudarían, pero no fue así. Ahí te dejaron tirado, tirada, sin esperanza. Pero tranquilo, tranquila. Hoy, aquí está el buen samaritano. Jesús es la fuente de amor. Él es el que te ama incondicionalmente y está dispuesto a curar tus heridas con vino y aceite. Quizás no lo sepas, pero el vino en aquellos tiempos servía para desinfectar la herida y el aceite para curar y cicatrizar. La desinfección de tus heridas tiene que pasar por el proceso de perdón. El Señor ya te ha perdonado, pero tú también tienes que liberar este perdón a los que te hicieron daño, a estos ladrones, a estas personas que pasaron de largo, a estas personas que esperaba ese amor, pero no te lo dieron. Tienes que liberar ese perdón, ese dolor. El vino cuando caía en la herida dolía porque estaba desinfectando por el alcohol. Y liberar el perdón no es fácil, duele, pero es necesario. El aceite representa la gracia y la misericordia de Dios. Representa su salvación para nuestras vidas. No importa la herida que te han hecho. El aceite de Cristo te curará y pronto cicatrizarás. Y sabe unas cosas, ni se te ocurra preguntar cuánto cuesta eso, porque ya está todo pagado. El Señor nos ha desinfectado, nos ha curado, nos ha dejado en buen lugar y encima ha pagado con todos los costes. Todos los costes que podría haber generado nuestra vida, nuestras heridas, Él ha pagado en la cruz. Jesús pagó en la cruz de Calvario el precio para tu restauración, para tu salvación. Cristo ha pagado el precio por nuestras vidas.
Ahora, lo que te toca es recibir la ayuda de Dios y hacer lo que Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que dice así: Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana.